Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Paloma Díaz, soy directora asociada de programas para Lilas Benson, Colecciones y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. También soy coordinadora de redes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Estas dos distinguidas instituciones de estudios latinoamericanos han unido fuerzas hoy para organizar en forma conjunta esta conversación sobre la crisis peruana. En Lilas Benson llamamos a esta serie Foro Urgente. En LASA le llamamos LASA Dialogues. Para ambas instituciones este debate es esencial para entender las amenazas a las instituciones democráticas en la región. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Les pedimos compartir el enlace con sus compatriotas, con sus colegas, y les invitamos desde ya a publicar sus preguntas en Facebook y en YouTube. No esperen hasta el final del debate, háganlo desde ahora para que podamos responder esas preguntas. Me corresponde y me honra ahora presentar a la moderadora de este debate, la doctora María Eugenia Ulfe. Ella es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió su doctorado en Ciencias Humanas con concentración en Antropología en la Universidad George Washington y es ahora la directora de la Maestría en Antropología y la Maestría en Antropología Visual de la Universidad Católica del Perú. Ella es además la directora del Festival de Cine de LASA del año 2020 y del año 2021. La dejo entonces en manos de la doctora Ulfe. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Para mí es en realidad un honor estar aquí con ustedes para poder conversar sobre la crisis política que hemos vivido en el Perú en estos días. Este LASA Dialogues, Foro Urgente, tiene por título Perú, historia de una crisis anunciada. Y responde a la urgencia del momento político que estamos viviendo desde el 9 de noviembre pasado. Pero lo que buscamos en esta conversación es comprenderlo no como un hecho aislado en el país, sino también tratar de engarzarlo, mirarlo en términos históricos con procesos políticos que vienen de atrás. En el Perú estamos próximos a cumplir 200 años como república y en estas últimas semanas, en estos últimos días, nos hemos acercado en realidad más al periodo posterior a la independencia, que estuvo lleno de convulsiones sociales, donde hubo además varios presidentes sucediéndose en el cargo uno tras otro. En este periodo presidencial que viene del 2017 al 2021, podemos decir que vamos a tener 4 presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, y un intento que fue la fugaz juramentación de Mercedes Arauz, quien no logró asumir la presidencia. Esta no es una anécdota, fueron hechos que sucedieron en el Perú. Esta es la historia de un país que tuvo además una guerra reciente y un gobierno autoritario en el periodo que va entre el 1980 y el año 2000, y que en años recientes, a la par que lo hemos visto crecer económicamente, hemos visto también aumentar la corrupción, la desconfianza en líderes políticos, la poca credibilidad que se le tiene al Congreso, y en general algo que viene desde la década del 90, que es un deterioro cada vez mayor del sistema de partidos. Para ayudarnos a poder comprender un poco de este contexto crítico, hemos invitado a 3 estupendos investigadores. Tenemos a Martín Tanaka, quien es doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Él es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es el actual director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y director del doctorado en Ciencia Política y Gobierno. Él es también investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos, donde ha sido su director general. Ha sido Visiting Fellow en el Helen Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame en Indiana y tiene una serie de publicaciones, todos muy relevantes, sobre el tema del Estado, la política y el Perú. Es columnista político semanal en el diario El Comercio. Tenemos también a Paula Muñoz.
Ella es también PhD y MA en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Es bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es miembro del Grupo Sofía, que es la red de mujeres investigadoras en las ciencias sociales en el Perú, y de la red de politólogas No Sin Mujeres. Entre enero y marzo del 2019 fue miembro de la comisión consultiva denominada Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, dependiente de la Presidencia de la República y que estuvo orientada a proponer las normas para la implementación de la reforma política. Cuenta con diversas publicaciones en revistas como Comparative Politics, Revista de Ciencia Política, Journal of Democracy. Su tesis doctoral sobre el clientelismo electoral en el Perú ha sido publicada como libro por Cambridge University Press, Buying Audiences, Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak, el año pasado. Y por último, tenemos también a la doctora Carmen Elizarbe, quien es PhD en Política y MA en Ciencia Política por The New School for Social Research y licenciada en Antropología y diplomada en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es profesora de Ciencia Política y Gobierno en el área de Teoría Política. Su trabajo académico combina la investigación empírica y la reflexión teórica y se concentra en el análisis y la comprensión de la política peruana o de la práctica política peruana entre 1980 y la actualidad. Sus publicaciones e investigaciones recientes abordan los siguientes temas como son las protestas callejeras, la conflictividad social y la democratización, la memoria colectiva y el discurso político después del conflicto armado interno peruano. También tiene publicaciones sobre racionalidades del diálogo, del desacuerdo y del disenso en la política contemporánea en el Perú. Nosotros vamos a organizar o hemos organizado esta conversación en 3 partes. Cada uno en esta primera parte va a tener aproximadamente 7 minutos para poder presentar y discutir unos temas que les voy a ir leyendo conforme vamos pasando. El orden es el siguiente, vamos a comenzar con Martín Tanaka, luego continuaremos con Paula Muñoz y por último con Carmen Elizarbe. Entonces, voy a formular algunas preguntas para Martín, quien por lástima nos está acompañando vía telefónica, ¿no? Martín Tanaka tiene años estudiando y mirando al Estado, al sistema institucional, siguiendo las pistas, en realidad, de su propio deterioro. Desde su tesis doctoral, Martín viene, de alguna manera, estudiando y analizando el colapso del sistema de partidos y los problemas de representación democrática. Esa mirada que historiza el proceso es importante para poder mirar el presente. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú estos días? ¿Cómo podemos comprenderlo? Sobre todo pensando que los últimos gobiernos democráticos son de partidos formados para responder a periodos electorales. Tenemos un problema con la conexión de Martín. María Eugenia, ¿te parece si damos la palabra a la otra persona? Qué pena. Bueno, siento mucho esa interrupción. Luego volvemos entonces con Martín. Entonces quizás podemos continuar con Paula Muñoz. Para Paula, y además conociendo un poco el trabajo que ella desarrolla, la pregunta va más sobre el frágil sistema democrático que tenemos en el Perú desde el año 2000, ¿no? Y que hace de las fisuras y de los intersticios los espacios que estratégicamente usarán políticos en la política formal. Paula ha estudiado sobre cómo el sistema de democracia formal en estos últimos años en el Perú comenzó a asegurar que ciertas prácticas ubicadas en estos espacios tengan una presencia en la política formal. En las últimas campañas, por ejemplo, las redes clientelares se sitúan en el centro del ejercicio de la política. Paula ha trabajado sobre estas prácticas y estos repertorios en su ejercicio descentralizado y subnacional, ¿no?
¿Cómo entender las alianzas al interior de los partidos que hoy están en el Congreso, por ejemplo? ¿Cómo entender el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral por el cual en realidad fue de alguna manera vacado el presidente Martín Vizcarra el día 9 de noviembre de este año y el legislativo tomando control del ejecutivo? Gracias. Bueno, primero, muchas gracias, agradecerles tanto a Laza como a Lilas, que además a la Lilas le tengo mucho cariño, ¿no? Porque es de UT, de mi casa de estudio, por la invitación, y gracias a Maquena. A ver, tal vez mi respuesta, Maquena, iría por decir que en realidad lo que uno puede ver es que la política peruana, digamos, esta democracia reciente es mucho más informal y fluida de lo que uno podría asumir, ¿no? A un principio. Entonces, más que formal, más que espacios o reglas formales, lo que realmente gobierna la política peruana desde hace muchos años son más los alineamientos, en algunos casos se convierten en reglas en reglas informales, en otros no, en otros es más fluidez, y que tiene que ver con una pregunta que varios hemos tratado de responder en estos últimos años, ¿no? Porque la gran pregunta de la política peruana es esta de cómo funciona esta democracia sin partidos organizados, ¿no? Y cómo se hace política sin partidos organizados, ¿no? Justamente donde en lugar de tener asociaciones colectivas duraderas, con proyectos colectivos que duran un tiempo, lo que tenemos son coaliciones o alianzas temporales muy estratégicas, muy temporales, muy ceñidas o limitadas a la campaña electoral entre individuos, ¿no? Entre políticos, ¿no? Entonces, creo que el tema que está de fondo allí y que, claro, conecta con es un factor más de, como tú habías dicho en tu presentación, de más de mediano plazo, ¿no? O sea, no sé si largo, histórico, pero que viene desde la caída de lo que Martín estudió, ¿no? Desde el colapso del sistema de partidos, y es la nueva forma que nos ha acompañado a hacer política desde entonces, ¿no? Entonces, yo estudié un aspecto que era como cómo se hace campaña sin partidos, y ahí más bien lo que veía es que no eran redes clientelistas institucionalizadas las que organizan la política y las campañas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Un clientelismo mucho más de corto plazo, muy estratégico, que consiste más en la compra de participación en eventos de campaña, o sea, no te comprometes a nada más, no es nada más duradero, creas una audiencia y eso te permite hacer campaña, ganar viabilidad electoral, etcétera, ¿no? Y convencer a esta audiencia en el lugar, ¿no? Y que justamente ese es uno de los mecanismos de política más informal que ayuda, es algo que podríamos llamar un sustituto partidario, que ayuda a hacer política, campaña en este caso sin partidos, ¿no? Entonces, definitivamente ahí hay más fluidez porque la campaña no tiene tanto, o sea, tiene varias reglas formales, pero lo mismo se puede pensar y decir un espacio como el Congreso, ¿no? Que evidentemente es un espacio formal de representación política y que está regulado por una serie de normas formales, ¿no? Pero es una política, recordando lo que vienen estudiando varios politólogos en los últimos años, ¿no? Es una política sobrepoblada por políticos inexpertos, ¿no? Políticos improvisados, políticos cortoplacistas, ¿no? Entonces todo esto hace que la política peruana tenga en general poca predictibilidad, ¿no? Entonces esa es una primera cosa que creo que conviene tenerla en cuenta para poder entender lo que ha pasado, que es que en general en Perú es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar, predecir el resultado de una elección, predecir cómo se van a comportar, porque justamente los desenlaces están mucho más abiertos que en otros contextos porque nos falta ese lado organizativo que de alguna manera encauce más la política, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con este Congreso, ¿no? En particular, este Congreso elegido el 2020, esto se hace más evidente. ¿Por qué? Porque justamente se da luego de la disolución del Congreso y el castigo electoral que se da de partidos más organizados, ¿no? O sea, de los partidos más organizados que habían estado representados en el anterior Congreso y que habían sido actores, o sea, importantes del elenco político peruano de los 2000, ¿no? Fundamentalmente Fuerza Popular y el APRA, o sea, esta coalición fujiaprista, que era la que de alguna manera había estado, digamos, en este conflicto previo de polarización creciente entre ejecutivo y legislativo, pero sin tener esos grandes, esos actores que precisamente dentro de este sistema tan desorganizado eran los más organizados, más disciplinados, no digo previsibles, pero en todo caso los más disciplinados, lo que nos queda pues es un Congreso que
fue elegido, dejó abierto para representación de nuevos actores, tampoco muy predecibles necesariamente, aunque algunos más predecibles que otros, y más fragmentado, ¿no? Entonces, a la hora de estar más fragmentado, hay intereses más dispersos, no hay bloques o coaliciones tan grandes, es más difícil llegar a acuerdos, predecir cómo van a ir las cosas, bancadas menos disciplinadas, ¿no? Porque si ya no tienes un bloque fuerte que te pone la agenda, tienes un montón de grupos que además no son grupos, pues, no son partidos, no son, o sea, son bancadas, pero en realidad son individuos negociando. Entonces, ¿y cómo se hacen las negociaciones? Siempre se negocian, es una constante. Negociaciones votación por votación, ¿no es cierto? Ad hoc, o sea, negociaciones, votación por votación y convenciendo congresistas individuales, ¿no? En un sentido u otro, entonces no hay disciplina partidaria, ¿no? Y lo que hemos visto, pero digamos, lo hemos visto más crudamente ahora, pero que también es un signo de nuestros tiempos, es que también tienen, en este congreso vemos, por ejemplo, jefes de partidos políticos, o sea, jefes partidarios que no tienen ningún tipo de control sobre lo que hacen sus congresistas en el Congreso, ¿no? Vimos lo que finalmente las declaraciones, la entrevista, todo lo que sacó Acuña, por ejemplo, ¿no? Sobre el comportamiento errático finalmente de la Alianza para el Progreso, ¿no? Y también creo que al haber habido más espacio, luego del castigo electoral de los otros, hubo también más apertura también a nuevas, o sea, no es que antes no estuvieran, pero también se pudieron organizar mejor y ingresar otros grupos o incluso algunos otros intereses particulares que están mejor organizados en este Congreso o se hacen más visibles en todo caso, que también hemos visto, ¿no? Entonces, en conclusión, tienes un contexto formal, pero en realidad que es heredero de este proceso de mediano plazo, pero que es como más cortoplacista, más individualista, mucho menos predecible, y esto se da en un contexto en el cual además creo que hay que entender dos cosas más, ¿no? Un cambio grande, importante, que se dio en relación al congreso anterior es que este ya es un congreso sin reelección, o sea, son congresistas individuos, ¿no? No están pensando que no se van a reelegir ellos como personas, y que como no son parte de un colectivo no les importa cómo su marca, su partido va a quedar mal, porque en verdad ellos están jugando sus intereses individuales, personales o de pequeño grupo de grupo de interés o red, ¿no? Que son de otro tipo, no necesariamente electorales, ¿no? Y otra cosa también es el uso estratégico que ya se había empezado a hacer de una institución formal que estaba dormida o latente, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? Que ya se había empezado a utilizar antes, entonces en este contexto como que se abusa, ¿no? En una coalición que llega a ver en un contexto determinado y que es difícil de leer o de prever desde afuera, ¿no? Tanto así que el propio Vizcarra, el mismo lunes, cuando estaban discutiendo eso, no tenían ni idea de cómo iban, o sea, el país en general se sorprendió con esta decisión, ¿no? Porque no se veía venir, no se prevenía, ¿no? Entonces creo que yo diría que a partir de la pregunta que tú me has planteado, es eso, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Digamos, tienes esas políticas en partidos, pero al mismo tiempo lo que habías tenido como proceso antes es o sea, es como esta crisis, la política peruana, crisis de representación que se venía incubando con un capítulo más, ¿no? Y que habíamos tenido más como momento previo muchos escándalos de corrupción, ¿no? Entonces, ya esta ha sido como una última gota que derramó el vaso, ¿no? De abuso, ¿no? De desconfianza, ¿no? Que se vio venir en este contexto. Y ahí lo dejaría. Gracias, Paula. Bueno, ya tenemos de vuelta a Martín Tanaka. Martín, sí. Quizás podrías continuar con lo que estabas explicando un poco sobre esta suerte de colapso del sistema de partidos, y estabas hablando sobre el papel del fujimorismo, ¿no? En esto. Sí, gracias, Maquena. Bueno, perdón por la interrupción anterior, espero que se me esté escuchando bien ahora. Bueno, lo que estaba diciendo es que hace muchos años estamos hablando de problemas de representación y debilidad partidaria en el país, ya Paula se refirió a eso también. Creo que nuestro punto de partida era que desde la década de los años 90, digamos, sufrimos el quiebre del sistema de representación previo, el fujimorismo como que arrasó, por así decirlo, la situación previa, construyó una suerte de partido hegemónico durante los 90, que luego se derrumba en el 2000, y entonces entramos a esta nueva democracia en el año 2001 con una gran precariedad, ¿no? Sin embargo,
si es que uno mira las cosas retrospectivamente, creo que la conclusión que uno saca es que siempre se puede estar peor, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, caramba, qué débiles eran nuestros partidos a comienzos del siglo XXI, pero fíjense que con todo, y en medio de la inestabilidad y los problemas que mencionó muy bien Paula, creo que comparado con lo que hemos visto recientemente, el contraste es muy llamativo, ¿no? Entonces, ¿y por qué el contraste? Porque a pesar de que los partidos eran débiles, efectivamente habían bancadas con algunos liderazgos que permitían más o menos que los partidos tuvieran cierta lógica y cierta consistencia. El problema con los partidos era que sus bancadas se dividían, ¿no? En algunas votaciones cruciales eran indisciplinadas, pero había algunos referentes partidarios que mínimamente ponían orden y permitían una negociación, ¿no es cierto? Eso de un lado. De otro lado, creo que también el contraste es muy grande porque en medio de la debilidad de los partidos, los líderes políticos terminaban cediendo su espacio, por así decirlo, a la irrupción de técnicos en las decisiones importantes de gobierno. Entonces, mientras que toda América Latina se movía hacia la izquierda, Perú podría haberse movido hacia la izquierda porque votamos porque gane Alan García en el 2006 o por Ollanta en el 2011, pero lo que veíamos es que la debilidad de estos partidos hacía que estos presidentes optaran por el mantenimiento de políticas ortodoxas, neoliberales, en la medida en que percibían que la economía funcionaba, y como no había un partido importante detrás de ellos que presionara porque se cumplieran las promesas electorales, pues los presidentes tenían mucho espacio libre para tomar decisiones en el sentido que quisieran. Entonces, fíjense que la debilidad de los partidos se tradujo en una continuidad de las políticas económicas muy llamativa, y se dio esta suerte de paradoja según la cual la economía aparentemente era muy estable y crecía a pesar de la débil institucionalidad política, ¿no? Entonces, creo que lo que llama la atención en el último tiempo es cómo estas dos cosas que parecían relativamente estables en el pasado se han terminado rompiendo también, ¿no? Ahora resulta que por circunstancias pues muy particulares que Pablo explicó, ¿no? Tuvimos un Congreso elegido en el 2016 que entró en una confrontación con el Poder Ejecutivo que llevó a la disolución del Congreso, y a elegir este Congreso en enero, que tenía un mandato muy cortito de apenas año y medio, digámoslo así, año 7 meses, un mandato muy corto, sin posibilidades de reelección. A eso le sumas los efectos de la emergencia sanitaria, de la pandemia, ¿no? que multiplicaron, digámoslo así, las presiones para que los congresistas hicieran algo para responder a la emergencia sanitaria. A esto le sumas que como este Congreso era solamente año y medio, quizás las figuras partidarias de mayor peso no están presentes en el Parlamento porque se guardaron, digámoslo así, para la elección del 21. Entonces, sumas todos estos elementos y tienes entonces que estos partidos que ya eran débiles, indisciplinados, ahora ya sí son totalmente imprevisibles, ¿no? Y ya no funcionan con una lógica de bancada mínimamente discernible, ¿no? En Alianza para el Progreso, lo decía Paula, el líder político dice una cosa y la bancada actúa abiertamente en otra. La bancada más grande de Acción Popular está profundamente dividida al interior y nunca se sabe en qué sentido va a votar, ¿no? Entonces, como que cada parlamentario está libre a su suerte, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es un cambio respecto al pasado inmediato, y además el otro gran cambio es que ahora estos parlamentarios desafían abiertamente la ortodoxia económica.
¿no? Digamos, la ortodoxia económica les dice, oigan, ustedes no pueden gastar el dinero por tales o cuales iniciativas porque rompen el equilibrio fiscal, y la respuesta es, no, esas son consideraciones de intelectuales de escritorio, de tecnócratas asociados a los bancos, y los congresistas estamos aquí para defender al pueblo, ¿no? Ese tipo de discurso que desafía abiertamente la ortodoxia económica, digámoslo así, realmente teníamos muchos años sin escucharlo en nuestro país, ¿no? Entonces creo que hemos llegado pues a un nuevo bajo nivel de crisis, y que ayuda a entender lo que bien describió Paula, y vamos a ver si es que esto continúa o si se recompone un poco en las elecciones de abril del próximo año. Gracias, Martín. Me parece también interesante, creo, el punto que traes de la emergencia de los técnicos, ¿no? Y cómo los técnicos, ante una crisis de esta naturaleza, tienen poco a veces que decir, ¿no? Carmen, entonces seguimos contigo. Más allá de esta política formal o de los límites, digamos, que vemos de la propia debilidad, esta precarización de la política y todas sus prácticas heterogéneas, diversas, corales, ¿no es así? A mí, digamos, me parecía sugerente el pensar en términos de lo que las movilizaciones sociales han traído en estos últimos días, ¿no? Y como tú has estudiado en los últimos 20 años movilizaciones sociales y marchas como la de los Cuatro Suyos, ¿no? Y también lo que vienes trabajando en el Corredor Minero del Sur, me parecía interesante traer a la mesa un poco esta conversación, ¿no? Sobre cómo estas últimas movilizaciones, que también son formas de hacer política, descentralizadas, con apariencia inorgánica, pero con determinación y pulsión constante, me parece interesante pensar qué nos dice este tipo de movilización, cómo ha sido su ejercicio, desenvolvimiento, qué es aquello que están de alguna manera clamando desde allí, ¿no? Sí, bueno, yo también quiero agradecer la invitación de Laza y Lilas a este espacio. Creo que vamos haciendo todos un esfuerzo por aterrizar ideas, por entender que estamos todavía en el curso de los acontecimientos, y creo que en el intercambio de perspectivas pues puede surgir mayor claridad, ¿no? No hay todavía un desenlace claro y se van abriendo nuevos escenarios. La calle ha sido un factor determinante en la crisis política que estamos todavía viviendo, y ha sido determinante en el sentido de que ha evitado o ha revertido lo que yo considero que fue un golpe de Estado parlamentario, ¿no? Es decir, un conjunto de maniobras de las que Paula ha hablado con un poco más de detalle aquí, terminaron con el presidente del Congreso convirtiéndose en presidente, tomando el Ejecutivo e implantando un gobierno que fue inmediatamente rechazado desde la calle. Es decir, el día que se produjo la destitución del presidente Vizcarra, utilizando el recurso de la vacancia presidencial, empezaron las protestas esa misma noche, ¿no? Ese fue un rechazo espontáneo en Lima, muy fuerte, muy intenso, y luego se organizó muy rápidamente un conjunto de marchas, ¿no? Que se autoconvocaban y que salían a las calles. Y entonces hemos visto una ola, digamos, de movilización social o de sociedad politizada, diría yo, crecer geométricamente día con día, ¿no? Esa movilización de la sociedad tiene el rostro de la juventud, digamos, muy al frente, ¿no? Son los que mayor capacidad de reaccionar con rapidez tenían, pero ciertamente no han sido solamente jóvenes y no ha sido solamente Lima. Es inédito, creo, en el país haber visto marchas en distritos. O sea, ¿no? Yo no he podido ir al centro de Lima y a los espacios grandes en la semana de los acontecimientos, pero sí
he asistido a una marcha en mi barrio, ¿no? En Magdalena. Nunca en Magdalena había habido una protesta y eran casi 1000 personas para un distrito de Lima en plena pandemia. Luego los cacerolazos que se hacían sentir cada vez más y que incluso el mismo domingo cuando el señor Merino hablaba en el Congreso, ¿no? Gritaba, era prácticamente un país gritando renuncia, renuncia, fuera Merino, ¿no? Entonces, yo creo que la calle esta vez ha sido determinante en la política. Es la calle la que forzó la renuncia del señor Merino y ahora tenemos un nuevo presidente que es el señor Sagasti. Ahora, esta sociedad repolitizada, digamos, la hemos visto anteriormente, ¿no? No es un hecho nuevo. En el Perú, las protestas callejeras vienen desde todavía el segundo gobierno de Fujimori, con mucha fuerza. Lo que pasa es que no es un fenómeno visibilizado en la política, ¿no? Pero por supuesto que son visibles por lo menos desde el año 95. En el año 97 empezaron a adquirir fuerza ya contra el gobierno de Fujimori. En el año 2000 la protesta de los 4 suyos fue masiva, fue histórica también. Y en los sucesivos gobiernos, todos los gobiernos, el presidente Toledo, el presidente Alan García, el presidente Humala, el presidente Kuczynski han enfrentado protestas en las calles que han logrado tener una capacidad de articulación alrededor de algunos temas muy importantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que aquí conocemos en el Perú como el arequipazo, o el baguazo, o Comba, o Tía María. Luego hay otras experiencias importantes también ahí, el movimiento feminista del siglo XXI en el Perú y la marcha Ni Una Menos, que fue multitudinaria también, o pienso en el movimiento No a Keiko, que impidió 2 veces que Keiko Fujimori ganara las elecciones en los años 2011 y 2016 más recientemente. Es decir, la derrota del Fujimorismo en llegar al poder ejecutivo no se entiende sin el movimiento No a Keiko, que es básicamente la calle. Y así, hay muchísimas protestas que preceden a esta gran, a esto que se ha llamado el estallido peruano, un poco mirando la experiencia del caso chileno, pero como tú has dicho, tiene características particulares muy interesantes en este momento, ha sido descentralizada y es coral, ¿no? Es una multitud, un cuerpo orgánico, no tiene una sola voz, una sola demanda, un solo rostro, ni siquiera una sola estrategia, ¿no? Y ha logrado generar una especie de acuerdo mayoritario. El consenso es algo que realmente casi nunca se observa, es más una quimera teórica, conceptual, ¿no? Pero un acuerdo muy fuerte, muy visible, muy manifiesto en la sociedad peruana, en relación a este gobierno usurpador, ¿no? Entonces se le expulsó. Entonces aquí lo que hemos visto es un poder de veto en ejercicio, porque si algo tiene la calle, o ha logrado acumular en todos estos años, es poder de veto, es decir, una capacidad de detener cosas, de decir no, y eso han sido las protestas que yo mencionaba. Está por verse si esta expresión de soberanía popular va a poder tener además un carácter propositivo, si se va a querer avanzar hacia algo más orgánico, a la formación de nuevas organizaciones políticas frente al escenario sin intermediación política que Pablo y Martín han descrito, ¿no? Gracias, Carmen. Entonces, creo que ya está de nuevo Martín. Creo que podemos pasar a la segunda parte de este conversatorio, que era más una pregunta para los tres y darles a unos 5 minutos más o menos para que cada uno la trabaje. Y es un poco que después de mirar o caracterizar el sistema político y la política en el Perú, conviene volver a pensar sobre el proceso mismo de lo ocurrido, ¿no? Es tan grave lo que ha sucedido en el Perú que hay hasta una discusión sobre cómo nombrarlo y qué decir al respecto, ¿no? El lenguaje como campo de representación es también desde donde vamos aprendiendo y dándole sentido a lo que sucede. El diálogo también, como señaló Carmen, es parte precisamente de tratar de narrar y por lo tanto contar y darle sentido, ¿no?
A los tres les planteo la misma pregunta. Algunos analistas, investigadores describen lo que ha pasado como una suerte de usurpación del legislativo, otros lo describen como crisis. También he leído por ahí que es un quiebre, un parteaguas, un golpe, un momento constituyente. Pero, ¿qué sucedió en el Perú entre el 9 y el 15 de noviembre? ¿Cómo ven ustedes lo que ha pasado? Quizás podemos ahora comenzar con Martín. Sí, bueno, espero que entonces me corte la comunicación. Bueno, es una pregunta muy interesante la que nos propone Maquena. Yo quisiera empezar, yo quisiera abordarlo refiriéndome a, digamos, cómo lo podríamos caracterizar desde una perspectiva, digámoslo así, empezar discutiendo sobre el régimen político, digamos. Está la discusión esta sobre el golpe de Estado, ¿no? Miren, yo no sé si es que esto fue un golpe de Estado. Yo creo que uno podría decir que hay elementos para argumentar que esto no fue un golpe de Estado. Puede ser, ¿no? Pero yo creo que es algo peor que un golpe de Estado lo que hemos vivido en estos días, ¿no? Yo creo que es algo así como una versión exacerbada de un problema que también vimos en Brasil, por ejemplo, con la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que digamos, tuvimos un congreso, el Congreso del 2016, que llevó una disolución porque tenía serios problemas de representación política, y elegimos un nuevo Congreso recién en enero de este año, ¿no? Y luego, y este Congreso que acabamos de elegir muestra la conducta particularista, oportunista, digamos, con tanto desparpajo en la defensa de intereses cortoplacistas e intereses particulares que generó la ola de indignación que Carmen ha comentado muy bien, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, me angustia, digámoslo así, es cómo se ha vaciado de contenido el procedimiento de la representación democrática, ¿no? Resulta que elegimos representantes y esos representantes actúan con total impunidad en una lógica de defensa de intereses particulares, ¿no? Entonces resulta que estos congresistas que acabábamos de elegir en enero presentan todo tipo de iniciativas legislativas, y cuando alguien les dice, oiga, pero lo que usted está proponiendo es inconstitucional, o cuando le dice, bueno, ustedes no están rompiendo el equilibrio fiscal con las políticas que están proponiendo, o qué sé yo, o sus propuestas son inviables por tal o cual razón, la respuesta de estos congresistas, ¿cuál es? Es, bueno, esas críticas son de la cofradía mediática, los medios de comunicación son una pollera, una oligarquía, los críticos que nos critican son esto que en la jerga peruana se utiliza mucho, esa argolla caviar, un grupo de universidades donde está, por supuesto, la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, que se creen los sabiondos y que nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer. Los jóvenes se manifiestan y hay multitudinarias manifestaciones, y la respuesta de los congresistas es, bueno, es gente manipulada por los medios de comunicación, es gente que se está dejando llevar por infiltrados que quieren imponer el comunismo. Es decir, este tipo de aislamiento y de desconexión, digámoslo así, con la realidad por parte de los representantes del Parlamento es extrema y es terrible, ¿no? Y creo que al punto, como les digo, que pone en cuestionamiento mismo la legitimidad de los mecanismos democráticos de representación, ¿no? Es una cuestión muy, muy preocupante, y ojalá que este tipo de situación no se repita en las elecciones de abril. De otro lado, creo que, como Carmen decía, había un despertar de la ciudadanía muy, muy interesante, ¿no?
Fíjense que hace unos meses, en medio de la epidemia del COVID, y esto seguramente Carmen lo podrá comentar mejor que yo, cuando discutíamos por qué es que la población, la ciudadanía no, digamos, por qué es que tenemos problemas para combatir el COVID, muchas encuestas señalaban que la mayoría de personas respondía es que los ciudadanos son irresponsables, no acatan las normas del gobierno, y precisamente se solía decir que, pero es que los jóvenes son muy individualistas, prefieren irse a fiestas y no respetan las normas del gobierno, ¿no? Y en poco tiempo hemos pasado de ese tipo de discurso a hablar de la generación del bicentenario, ¿no? Creo que en medio de todo esto hay una especie de continuidad en el sentido de que siempre hubo un sentido muy crítico frente a las autoridades políticas, frente a la legitimidad de las instituciones estatales, y que, digámoslo así, tuvimos la suerte en la última coyuntura de que esa desafección y esa molestia se canalizara constructivamente y democráticamente en estas protestas en contra de la juramentación del presidente del Congreso Merino, ¿no? Entonces, eso creo yo que es como la gran encrucijada que estamos enfrentando en esta coyuntura, ¿no? Si es que esa energía va a terminar canalizándose en un sentido más democrático, más participativo, o si, digámoslo así, la vieja política terminará aprovechando la falta de organización de ese movimiento para mantener, digamos, su ubicación, ¿no? Gracias, Martín. Paula. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo le damos sentido a lo que ha pasado? ¿Cómo llamarlo? Y cómo... Creo que es un tema súper importante y súper interesante lo que nos plantea Maquena, porque todavía justamente yo creo que estamos en discusión, ¿no? O sea, estamos en ese momento. Es interesante porque creo que, como decía Martínez, hace mucho, o sea, por primera vez en mucho tiempo, como que hay una suerte de despertar ciudadano generalizado, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con Carmen, y me ha gustado mucho la forma que ha dicho digamos, de cómo en verdad la protesta en el Perú, sobre todo en coyunturas especiales, ha tenido un poder de veto importante, ¿no? O sea, pero ahí yo resaltaría algunos momentos en los cuales ha tenido un poder de veto para parar otras acciones de abuso de poder del legislativo también, ¿no? O sea, o del gobierno, ¿no? O sea, no solamente, o sea, porque cuando lo llevas al ámbito de los conflictos mineros, o sea, es como una lógica diferente, pero también hemos tenido movilizaciones importantes como No a la Repartija o la movilización para impedir que se cambien a los fiscales del caso Lavallato. O sea, en determinados momentos hemos tenido como reacciones ciudadanas como, entre comillas, más orientadas hacia una acción de respeto a la institucionalidad democrática, en varios momentos, ¿no? Digamos, en estos años, pero creo que lo nuevo es este momento como de acción colectiva simultánea, descentralizado, ¿no? Muy espontáneo, favorecido por las redes sociales, y como ella decía, como además, como muy, o sea, con este nivel de claridad, que eso sí creo que nunca lo hemos tenido, o no lo tenemos en muchas cosas, de decir. Y a mí eso es lo que me quedó en mi cabeza, o sea, que yo, y uno lo sentía, ¿no? Es esta frase de no me representas, Merino, Congreso, no me representan, ¿no? Que es un término político bien importante, ¿no? Y que no necesariamente está en el lenguaje. ¿No? No se entiende si no vemos un poco de cómo esta indignación es la de nieve que ha ido creciendo en los años, ¿no? O sea, esta ya fue una otra, como decía, de una serie de eventos que han venido fastidiando a la ciudadanía, indignándonos. Yo lo veía en las clases porque yo dicto ciencia política, ¿no? Indignando a los jóvenes, ¿no? Como decían, bueno, y ahora pasa esto, y ahora pasa esto, y ahora qué hacemos, y qué se puede hacer. Y es como, ya ha sido demasiado descaro, demasiado abuso, y que tal vez, como decía Martín, eso es lo nuevo, ¿no? El nivel ya tan descarado, tan abusivo de
digamos, de estas decisiones que han sido lo que han despertado esa reacción, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, creo que hay que tener eso en cuenta, y en términos de cómo calificar o cómo llamar más bien la acción, lo que hizo el Congreso, miren, yo también he escuchado muchos términos, no me atrevo a usar uno, pero digamos en un sentido de, porque creo que, o sea, sí se puede usar como un arma de denuncia, como un arma política, ¿no es cierto? De usar el término de un golpe, ¿no? Pero desde una mirada más de análisis, o sea, yo diría, lo que hubo ahí fue claramente una decisión ilegítima. Justamente con mucho cuestionamiento, además de acuerdo a su legalidad y constitucionalidad, que lamentablemente no ha sido resuelta porque el Tribunal Constitucional, es decir, una de nuestras instituciones democráticas, primero nos falló el Congreso y después nos falló el Tribunal Constitucional, que se negó a responder y a dirimir sobre si esto es constitucional o no, y sobre todo reglamentar, ¿no? Entonces, yo sí creo que, o sea, claramente, desde mi punto de vista, es un abuso, ¿no? Lo que hizo el Congreso fue una suerte de abuso de su poder delegado de representación, y por eso la respuesta a la ciudadanía, ¿no? Entonces, un uso abusivo, desconectado, como decía Martín, de la realidad completamente, tal vez en parte exacerbado por la pandemia, porque han estado pues encerrados ahí discutiendo o virtualmente, y ya, si nunca tienen calle, ahora ha sido peor, ¿no? Porque ya no salen de su semana de representación, nada, entonces han estado más desconectados que siempre. Pero lo que sí creo que es claro es una decisión que claramente fue impopular, ilegítima y dudosa desde el punto de vista legal. En los días que pasaron, a mi modo de ver, sí implicaron una construcción autoritaria muy rápida, ¿no? de parte del nuevo gobierno. O sea, si el momento inicial de la decisión congresal puede todavía estar en cuestión, en duda, ¿no? O sea, a mí me parece que es un uso anticonstitucional de la vacancia, ¿no? Pero yo no soy constitucionalista, ¿no? O sea, de hecho, propusimos momento eliminar esa figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Pero también el hecho de ver si ese uso no fue constitucional o no, creo que es importante también ponerlo en perspectiva de la discusión política y constitucional, del debate público constitucional político en los últimos años, ¿no? Ese debate no se tuvo cuando se intentó usar la vacancia para destituir a PPK, a Kuczynski. No lo tuvimos, o sea, no lo tuvimos a esa magnitud, a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia que en este caso se estaba tratando de un Congreso que estaba muy deslegitimado, que estaba tratando abusivamente de vacar a un presidente que sí era muy popular, ¿no? Porque este mismo nivel de denuncia, de indignación y de debate, incluso sobre la constitucionalidad del uso de la vacancia por incapacidad moral, no se discutió y no se levantó cuando el Congreso intentó vacar a Kuczynski. Entonces creo que eso es un punto importante a recordar también, porque nuestra memoria debe ser como un poquito más allá a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí Gracias, Paula. ¿Carmen? Sí, yo creo que es fascinante cómo vamos aprendiendo con estos distintos episodios, digamos, sobre las herramientas políticas, la Constitución, ¿no? A mí me interesa verlo desde el funcionamiento de las instituciones, y yo sí creo que hemos llegado a un punto en el que el orden político peruano se revela agotado, ¿no? Aquí hay una serie de mecanismos institucionales que no han funcionado. Para hablar solamente del periodo del último de gobierno, el gobierno al que fue elegido el señor Kuczynski, ya por una distorsión del funcionamiento del sistema electoral, tuvimos un Congreso con una sobrerepresentación, una mayoría exagerada del fujimorismo, ¿no? Y entonces ese Congreso digamos, adoptó también una postura que no le correspondía de acuerdo a lo que las reglas de juego democrático mandan, ¿no? Ellos se propusieron desde el inicio bloquear las acciones del gobierno del señor Kuczynski, y muy pronto, haciendo el ejercicio de memoria política que Paula nos reclama y que es bien importante, efectivamente, pidieron, digamos, sacaron del gobierno el ministro más exitoso del gabinete del señor Kuczynski, un ministro que venía del gabinete anterior del señor Humala, el señor Saavedra, ¿no es cierto? Y eso motivó una protesta muy fuerte en las calles inmediatamente, ¿no? Y aquí lo quiero amarrar con lo que decía Paula.
que hay una conciencia política hace muchos años en la juventud, pero no solo en la juventud. Esa protesta fue muy fuerte, no en defensa de un ministro, digamos, ¿no? Claramente en defensa de un presidente al que ya se veía que se le iba a querer destituir del Congreso. Eso se vio en el año 2016, en diciembre. Entonces, en la práctica, lo que empezamos a tener en ese año es lo que yo llamé un gobierno bicéfalo, ¿no? O sea, el Perú tiene un sistema presidencialista por diseño constitucional, ese es el diseño institucional, es un gobierno, es un sistema presidencialista, pero lo que hemos tenido en este último periodo es un Congreso que se siente con tanto poder como el Ejecutivo, y desde el Congreso se han impugnado políticas de Estado, política educativa, varias otras cosas, ¿no? Entonces, finalmente lo que hemos tenido es un Congreso que ha logrado descabezar varias veces al Ejecutivo. Ahora, el señor Kuczynski fue obligado a renunciar por la calle, eso también hay que decirlo. Él sobrevivió al primer proceso de vacancia porque tuvo apoyo popular, pero como después le dio el indulto al expresidente Fujimori, la gente que lo apoyaba se fue contra él y tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar porque se deslegitimó en la calle y porque lo que tenemos ahora, que no existen partidos políticos, yo la verdad lo veo así. Si vamos a ir al funcionamiento, son solo membretes y etiquetas, pero no hay un sistema de partidos, no hay partidos políticos, lo que hay es una atomización y una especie de mercado libre de franquicias electorales. Entonces hay lógicas de autorrepresentación. La gente puede directamente ahora bajar presidentes, subir presidentes. Desde el Parlamento hay grupos, algunos que son claramente vinculados a mafias, que intentan hacer lo mismo. Y en estos años también lo que hemos tenido son otras lógicas de autorrepresentación vinculadas a lobbies, ¿no es cierto? Que trabajan directamente con las tecnocracias del Estado. El vínculo entre el gobernante, el presidente y la calle, ni entre los representantes, los congresistas y los partidos, ¿no? Tenemos unas lógicas mucho más directas, reemplazando lo que iba a ser un sistema de intermediación. Entonces, no sé, como para regresar un poco a lo que fue la tesis de Martín original, Democracia sin partidos, yo creo que una conclusión importante es que en un diseño como este no hay democracia sin partidos. Cuando se muere la intermediación, el colapso final es del sistema, y yo creo que estamos ahí, en un agotamiento completo del régimen inaugurado en el año 2000, ¿no? Gracias Carmen, Paula, Martín. Aquí estoy leyendo un ratito las preguntas del público. Hay dos preguntas que me parecen interesantes. Una es de Wilman Eder Poma Torbisco. Visto el problema de la crisis política, la reforma política se podría realizar con la actual Constitución. ¿Cuál sería el eje principal de la reforma? De Cynthia McClintock, ella pregunta, ¿cómo se ve el Frente Amplio? Tratan de poner disciplina en el partido al líder Marco Arana, porque la mayoría de los congresistas de Frente Amplio votaron por la vacancia. Quizás, no sé, si alguno de ustedes desea, o los tres, y quizás un par de minutos y después cerramos, yo creo. Si no hay por ahí más preguntas, ¿no? y vamos en el mismo orden. Bueno, si quieren, empiezo yo. Bueno, sobre estos temas de la crisis política, de la reforma política, claro, estamos discutiendo muy intensamente en los últimos 2 años, ¿no? Como sabrán, Paula y yo y otros colegas fuimos parte de una comisión que hizo recomendaciones para implementar una reforma política. Creemos que efectivamente hay que reconstruir o construir de cero el sistema de representación. Allí hicimos varias propuestas de cambios, que algunas implicaban cambios legales y otros cambios constitucionales. El gran tema es que, claro, con un Congreso que se comporta, como hemos estado conversando a lo largo de esta sesión, llevar a cabo las reformas es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en este momento
la Comisión de Constitución del Congreso está discutiendo la vuelta a un sistema bicameral, ¿no? Que ciertamente nosotros lo habíamos propuesto, pero claro, son 66 artículos de la Constitución que hay que cambiar, y en medio de esos 66 cambios, pues hay de todo, ¿no? Hay algunos cambios que están muy bien, que son muy interesantes, otros que son muy preocupantes, y pues es un Congreso que no escucha, como hemos visto, que está muy ensimismado y que toma las decisiones un poco arbitraria y prepotentemente, ¿no? Entonces, la respuesta entonces no es sencilla, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo hemos tenido avances cuando las agendas han sido mucho más acotadas y la atención y la presión pública ha podido ser mucho más, estar concentrada, digamos, en un foco, ¿no? Por ejemplo, la paridad y alternancia de género. Por ejemplo, la ley que impide que sentenciados, la reforma constitucional que impide que sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos públicos, ¿no? Bueno, pero ahí las colegas seguramente pueden desarrollar mucho más. Un comentario chiquito sobre el Frente Amplio y Marco Arana. Claro, el Frente Amplio no es lo que fue en 2016, ¿no es cierto? Fue una versión mucho más centrada alrededor de Arana en las elecciones de enero del 2020, y digamos, yo creo que se han dejado llevar por una lógica según la cual Vizcarra es un enemigo político y como es propulsor de reformas neoliberales había que vacarlo, pero pues a la semana siguiente empezaron a decir que también estaban en contra de Manuel Merino y de su gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Entonces, creo que lamentablemente ese proyecto que tuvo mucho potencial y que se vio muy interesante en su momento, está pues muy complicado ahora, ¿no? Gracias, Martín. Paula. A ver, coincido con Martín, ¿no? En un sentido de reforma política, viabilidad. O sea, tal vez haciendo el recuento, ¿no? O sea, la reforma política, para los que no saben, fue algo que se planteó desde esta comisión. O sea, varias de estas propuestas que salieron de esta comisión se dieron en marzo fue, ¿no? En marzo del 2019. Y en realidad, ahorita estamos como una mitad de camino donde ya se terminaron de pasar una serie de reformas, pero está pendiente todavía un montón, gran parte del paquete, ¿no? O sea, no sé si gran parte, como a mitad, ¿no? Y un poco la discusión es, ¿qué importó? ¿Qué pasó en este proceso? Bueno, este proceso de reforma política fue en parte del conflicto del Ejecutivo Legislativo, o sea, con Vizcarra, con el anterior Congreso, que finalmente fue disuelto, ¿no? En parte, justamente el estar muy reacios a aprobar muchos elementos de esta reforma, sobre todo el tema de inmunidad, entre otros, fue lo que llevó a el escalamiento del conflicto que terminó con la disolución del Congreso, ¿no? O sea, eso se sumó lo del Tribunal Constitucional, pero, digamos, resistencia ha habido, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Martín en que en este caso lo que ha habido, lo que ha funcionado ha sido funcionó muy bien la presión como digamos, cuando el presidente Vizcarra, que era un presidente popular, justamente impulsa esta agenda, pero de la mano a la presión pública, de la opinión pública, de la ciudadanía, sobre todo de ahí de opinión pública, de columnas de opinión, de presión de los medios, o sea, como de presión pública mediática al Congreso, ¿no? Como arrinconado, y claro, esto ha sido más fácil cuando los temas han sido más chiquitos, más acotados, entonces es más fácil pasar una ley que es una cosa más sencilla o que es un punto que una cosa que es mucho más compleja. Pero aún así creo que es importante decir que, por ejemplo, recién ahora en septiembre se logró pasar un paquete más o menos complejo e importante, con algunos peros, porque finalmente cambiaron algunos puntos, pero en lo que es la reforma del financiamiento de partidos, ¿no? ¿Qué queda? Gran parte del paquete lo que queda que no se quiso cambiar es justamente lo que implica la relación entre ejecutivo y legislativo, incluyendo el tema de la bicameralidad, que tampoco fue recogido por el propio Vizcarra, por los resultados del referéndum contrario que tuvimos a ese tema. Entonces, ¿hay posibilidad de llevar seguir con la reforma política con esta constitución? Claro que sí, el problema no es la constitución, el problema es el Congreso, el problema son
actores, más que la Carta Constitucional, ¿no? Los procedimientos están establecidos. Y yo creo que lamentablemente este Congreso no tiene ningún tipo de legitimidad para meterse en temas muy complejos, ¿no? O sea, yo diría que, por ejemplo, el tema de bicameralidad, yo no creo que lo deberían estar discutiendo aquí, porque si finalmente llegan a algún tipo de discusión, imagínense que llegaran a aprobar un ideal, o sea, una versión muy buena de bicameralidad, igual sería una propuesta que nace con un problema de origen, de legitimidad de origen, porque justamente es producto de este Congreso que ya ha tenido, pues, ¿no? El apoyo ciudadano. Entonces, yo creo que varios de estos temas sería mejor ya dejarlos para un próximo Congreso, ¿no? Con representación renovada. ¿No? Y él, tal vez, yo me mandaría a decir algo más digamos, que también se está discutiendo estos días, ¿no? Si el tema de nueva constitución, que hay parte del problema, uno podría decir, sí, sería deseable, es deseable discutir sobre la nueva constitución, pero parte del problema que tenemos nuevamente es un tema de actores o de falta de actores, o sea, porque tal como estamos, ¿qué nos garantiza que un nuevo Congreso o que una constituyente que se elija no sea muy diferente de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, esa preocupación de finalmente podemos terminar con algo incluso peor a lo que ya tenemos si ese proceso justamente no lo controlamos. Entonces, simplemente dejarlo como reflexión, ¿no? Muchas gracias, Paula. Carmen. Sí, bueno, creo que en los últimos años han habido esfuerzos interesantes, importantes. La reforma política de la que han hablado Paula y Martín ha sido uno, creo, de los más interesantes y potentes en los últimos años, porque esta comisión que fue nombrada por el presidente, y que es una comisión que hace un trabajo excelente recogiendo propuestas diversas previamente formuladas, ¿no? Y estuvo respaldada, digamos, la decisión del presidente de formar esta comisión se respalda en un referéndum. Hay que recordar aquí también que ya la ciudadanía había respaldado la idea de hacer una reforma política integral que permitiera reconstruir el sistema de representación. Y en eso el acuerdo fue altísimo, ¿no? Fue altísimo. Y ahí tenemos otra evidencia más muy interesante de cómo la ciudadanía sí está informada de los grandes temas y de las grandes discusiones. Quizás no maneja el detalle técnico, la cuestión muy puntual, pero como en la protesta en defensa del ministro Saavedra, que en el fondo era defender la elección del presidente Kuczynski, o en el referéndum, ¿no? que da pie a la reforma, a la idea de generar una propuesta de reforma política que el Congreso tenía que haber aceptado y que más bien se dedicó a bloquear. Lo que vemos aquí es que hay una claridad, ¿no? una nitidez en entender que necesitamos renovación estructural. Si eso va a pasar a través de una asamblea constituyente, efectivamente es una pregunta difícil de responder, porque los riesgos de que una asamblea constituyente sea cooptada por los mismos actores políticos de siempre son, por supuesto, muy altos. Pero por el otro lado, estamos en una situación de entrampamiento, ¿sí? Porque vamos a un proceso electoral en abril con las mismas reglas de juego y los mismos actores de siempre. Entonces, ¿qué Congreso vamos a tener en el año 2021? ¿A quién vamos a tener en el Poder Ejecutivo en el 2021? Sabemos, y en eso yo estoy un poco en desacuerdo con Paula, es predecible. Esto es predecible. Vamos a tener más de lo mismo, que es lo que venimos teniendo en los últimos 20 años, digamos. Eso ya lo sabemos. Y el otro es un terreno absolutamente incierto, como nuestra ciudadanía y nuestra sociedad civil es tan plural, en general poco articulada, como no ha habido esfuerzos también por crear ahí cuestiones más orgánicas para transitar a la dimensión política formal y asumir el reto de la representación, pues hay muchísimo que hacer, ¿no? Es bastante incierto y abierto, ¿no? Pero creo que lamentablemente el agotamiento del orden político instituido es muy claro, ¿no? Y entonces nos deja en una situación un poco como contra la pared, en una esquina, ¿no? No hay mucho cómo salir de ese círculo por la vía formal, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a los tres, a nombre de Lilas Benson, de la Universidad de Texas en Austin,
y de LASA Dialogues, de LASA, a nombre también de Yoconda Herrera, que es la presidenta de LASA, agradecimientos especiales a Paloma Díaz, a Vanessa Chávez, que están aquí ayudándonos, y a ustedes, a Paula Muñoz, a Carmen Elizarbe, Martín Tanaka, que a pesar de todas las idas, entradas y salidas, acá estamos, y todas las dificultades tecnológicas, y bueno, como vemos también el panorama político da para muchísimo más discusión, y sobre todo, creo que lo único que esperamos ahora es que los próximos meses, donde no se ha ido la pandemia, por en realidad que desapareció de la discusión pública, más bien, digamos, regresemos a lo importante, que es en realidad fortalecer un sistema sanitario, ¿no es así? Y podamos tener al menos unos días de tranquilidad, porque creo que las últimas semanas han sido una gran montaña rusa, ¿no? Tenemos ahora en Perú protestas, por ejemplo, está un paro agrario en Ica, ha habido un paro de rondas campesinas también en algunas regiones del Perú, sin contar, por supuesto, los conflictos socioambientales que siempre están ahí latentes, ¿no? Las movilizaciones continúan, en las protestas fallecieron 2 jóvenes, Brian e Inti, hay una serie de memoriales en su nombre, para recordarlos, pero también para recordar aquello que sucedió, ¿no? Y creo que sería bonito también cerrar con ellos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado a través del Facebook Live y de YouTube. Y ahí está justamente Yoconda agradeciéndoles también a ustedes, y a los panelistas y a los invitados. Todo. Muchísimas gracias. Creo que ahora sí debemos tener todos buenas noches, o no sé cómo serán los cambios de hora ahorita, pero bueno, muchas gracias. Ha sido un placer servir de moderadora y hasta nos veamos en otro momento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.